Hola, buenas noches a todos nuevamente. Bueno, para mí es un placer volver a estar aquí con ustedes eh, en este nuevo ciclo donde vamos a nuevamente como entrar en una cantidad de temas que son, para mí, creo que son y para el equipo que diseñamos como este nuevo programa, creo que va a ser muy rico. Bueno, como siempre les quería recordar que gracias a todos por estar acá. Realmente ustedes son, de alguna manera, la razón por la cual hemos mantenido esta iniciativa y este trabajo, porque creemos firmemente en la importancia de la psicología como una herramienta para la vida, y creo que este es un espacio realmente para poder compartir eso. En la, este nuevo ciclo lo basamos creyendo o teniendo como marco que una vez que hemos pasado parte de este proceso tan extraño que nos ha tocado vivir y que nos ha tocado compartir, eh, por lo general, o podemos ver cómo ya hay una primera etapa que está dándole como cabida a un nuevo momento. Ya se está hablando en diferentes partes del mundo de una apertura, ya se está hablando en diferentes partes del mundo de una nueva forma de ver muchas cosas que se ha empezado a llamar la nueva normalidad. Y entonces estamos nosotros interesados como en profundizar en qué puede ser esa nueva normalidad. Pensándolo, creemos que nos tenemos que preguntar un poco dónde estamos en este momento, qué hemos aprendido hasta ahora en el proceso y hacia dónde vamos. Entonces, en esta nueva serie vamos a enmarcar esta parte del proceso dentro de lo que es el camino heroico. Poco a poco ya se estarán como familiarizando con lo que es, desde el punto de vista de la psicología arquetipal, lo que es el camino heroico y la importancia. Y dentro de ese marco del camino heroico vamos a ver una cantidad de temas con una cantidad de invitados que tenemos. Para mí es un enorme placer presentar a la invitada de hoy, Sandra López, psicóloga clínica, fundadora y directora general de SL Group, una agencia de consultoría basada en insights y en arquetipos, una persona con la cual tengo el placer de compartir desde hace más de 9 años, con los cuales hemos construido modelos, que hemos construido formas de ver el marketing de una manera mucho más humana y con referencias que realmente nos muestran definitivamente el poder que tiene los elementos que nos da la psicología para enmarcar diferentes aspectos de la vida. Sandra es una innovadora, una creadora, una propulsora de cantidad de proyectos, y algo que para mí es muy importante, que es una persona que está permanentemente viendo cómo apoya y cómo soporta a las personas que de alguna manera están más vulnerables, ya sea porque no tienen acceso a información o a elementos técnicos, o porque simplemente tienen desconocimiento de los temas sobre los que se puede apoyar. Entonces, Sandra, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de compartir con nosotros el tema de hoy, que va a ser sobre la psicología del emprendedor y el emprendimiento como proceso. Muchísimas gracias. No, gracias Eduardo, de verdad, y mil gracias también a todos los que nos están viendo en este momento. Se sabe que para mí es un orgullo poder hacer parte de este camino con ustedes. Y nada, esperar que todo este conocimiento que hemos venido capturando durante tanto tiempo se vuelva una herramienta importante para beneficio de todos, ¿no? De todos los que estamos aquí y de todos los que puedan en algún momento ver este tipo de información y construir o generar valor pues en lo que están haciendo, bueno, y en lo que están viviendo. Entonces, muchísimas gracias. A ti. Quiero recordarles que vamos a estar muy pendientes de los comentarios y las preguntas que vayan haciendo. Tenemos, como siempre, como un gran apoyo a Felipe Arango, que va a estar pendiente del intercambio que puedan tener y las preguntas e inquietudes que puedan hacer. Entonces, yo quisiera como de repente enmarcar un poco el tema, porque hay muchas personas que yo creo que han oído hablar de emprendimiento y de grupos de emprendedores que se están haciendo, pero independientemente que nos vamos familiarizando yo creo que no todo el mundo tiene
claro o tiene acceso de lo que se trata, y por otro lado, de la importancia que tiene. O sea, algo que tenemos como efecto colateral de todo esto que estamos viviendo con la pandemia es la cantidad de negocios, la cantidad de empresas que han tenido que cerrar por todo el tema del aislamiento, y la gran angustia que está surgiendo en personas que se están preguntando, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando yo he estado toda la vida, lo que he hecho es estar empleado en una compañía o una empresa, y de alguna manera eso me daba una estabilidad y una seguridad, y de repente la empresa cerró o redujo la planta de empleados? ¿Qué hacer cuando de repente me encuentro con que mi negocio que venía andando de repente se detuvo? Y yo creo que en esa pregunta es donde entra con mucha fuerza lo que es el emprendimiento, casi que como una actitud de vida, como un elemento donde desarrollamos modelos de negocio que nos permiten crear fuentes de producción que nos permiten, que mantienen la autogestión. Entonces sí creo que definitivamente es un marco importantísimo para empezar a dar elementos que nos pueden ayudar para muchas personas, un reto que empieza en el momento en que den el permiso de empezar a construir nuevas cosas. Entonces, sabiendo que tú tienes un camino recorrido en el emprendimiento, apoyando y asesorando personas que están iniciando este tipo de estructuras, entonces sí quisiera como oír un poco cómo lo plantearías para ti, qué es el emprendimiento, cuál es la psicología del emprendedor, cuál es la fuerza y la potencia que tiene esta visión o esta actitud como constructores de modelo de negocios. Creo que sería muy importante. Gracias, Eduardo. Digamos que en el proceso que hemos venido recorriendo, tratando básicamente de entender esta realidad a la que estamos enfrentados, donde se han derrumbado varios esquemas, donde quizás ese sentido de comodidad que teníamos en algún momento, como que hay una sensación como que esa estructura como que se va de alguna otra manera. Y creo que lo que pasa con los emprendedores es que siempre llegan a un punto, lo que nosotros llamamos como un punto de quiebre, que hace que de alguna otra manera empiecen a tener una perspectiva de lo que están viviendo. Yo creo que lo que hace muy bien las crisis es ayudarnos a encontrar en nosotros mismos tesoros, de alguna otra manera, que no habíamos visualizado y que se vuelven una oportunidad para volverlos parte consciente de nuestro camino. Entonces, lo que uno ve con los emprendedores hoy en día, porque creo que eso es una tendencia a nivel general, o sea, uno habla con las amas de casa, con diferentes públicos, y todos están tratando de descubrir algo que de alguna otra manera ponga primero pues un tema de sobrevivir, un tema de necesidad, ¿no? Ponga de alguna otra manera como en valoración todo lo que uno es y todo lo que uno sabe. Entonces yo creo que en este proceso parte de la psicología del emprendedor es preguntarse lo que no se había preguntado en algún momento, es como cuando la gente empieza a ver desde otras ópticas, visualizar en sí mismo algo que no era tan visible, pero que al final uno encuentra y uno dice, oiga, yo no sabía que tenía todo eso, de alguna otra manera, a favor mío, y preguntarse, bueno, ¿y qué hago con lo que tengo? O sea, ¿cómo hago qué hago, no? Y ahí viene un tema del poder creativo que también está muy activo, para poder básicamente articular una idea de negocio. Yo lo que siento es que el emprendedor de alguna otra manera toma un camino distinto como a la estructura y se pregunta por sí mismo, bueno, entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué hago con lo que sé? ¿Y qué hago con lo que tengo? Y lo que vemos es que las personas que logran de alguna otra manera articular el emprendimiento como parte de su vida es porque encuentran en él ya un propósito que se vuelve como la energía, ¿no? Constante que te moviliza básicamente a caminar y a progresar de alguna otra manera en ese camino de emprendimiento. Entonces, eso es un poco como lo veo. Creo que la parte humana del emprendedor a veces no está tomada en cuenta cuando uno, por ejemplo,
analiza las encuestas básicamente de la tubería de emprendimiento y eso, muchas veces los factores por los cuales dicen que fracasa un emprendimiento están muy asociados como a variables institucionales, contextuales, etcétera. Pero lo chistoso de todo esto es que cuando usted dice, ¿y por qué le fue bien? Entonces uno dice, no, porque es que el tipo tenía una visión impresionante. Entonces, lo interesante de ver es que el emprendedor empieza a creer en sí mismo y hace de eso una oportunidad para poder salir adelante. Y yo creo que ese es el camino que hace, y ese es el camino heroico por el cual tiene que atravesar el emprendedor en una lógica de descubrir en sus potencialidades, volverlas valor y a partir de eso construir un propósito que haga sentido para alguien, ¿no? Entonces, es un poco ese escenario. Okay. Entonces yo te oigo y empiezan a surgir una cantidad de temas que creo que son importantísimos, ¿no? Tú hablas de salida de comodidad, tú hablas de movimientos, tú hablas de energía y de patrones, tú hablas de la importancia de la crisis, tú hablas del fracaso dentro del proceso. Y yo creo que empiezan a aparecer como diferentes elementos que nos hablan de un proceso, de un proceso. Es como que el emprendedor, independientemente de que puede ser actitud, el emprendimiento de alguna manera es un proceso. Desde cuando, en términos de psicología arquetipal, y eso, bueno, solo lo conoces también tú muy bien, uno de los primeros elementos que empieza a mover la psique es cuando nosotros estamos cuando nuestra zona de confort empieza a moverse, nuestra zona de comodidad empieza a moverse. Y muchas veces, aunque estamos desesperados porque esa zona de confort, esa comodidad no varíe, muchas veces el que se caiga esa zona de comodidad es un gran paso hacia adelante para una etapa mucho más rica y mucho más compleja en términos de construcción, en términos de estar allí, ¿no? Y que cuando lo ubicamos en el camino heroico, es el primer paso precisamente del camino heroico. O sea, el camino del héroe arranca cuando esa persona está en un estado inicial de comodidad, de estabilidad, de inocencia, y algo sucede que lo barre, lo saca de allí, entonces empieza un camino para empezar a moverse. Yo recuerdo que muchas personas cuando estábamos en Venezuela con todo el tema de la crisis y todo el tema si salimos o no salimos, para muchos fue una energía que potencializó la posibilidad de construir en otros lados, fue precisamente el perder esa zona de confort, como el perder eso de alguna manera rompe algo interno e impulsa algo interno que hablando de energía, una energía que empieza a moverse en una dirección de reconstruir. Y yo creo que eso precisamente es lo que marca la posibilidad del emprendimiento y de los emprendedores en ese camino heroico. De las cosas que dijiste, creo que son algo que para mí, que quisiera de repente como amplificar un poco, es el tema del fracaso, ¿no? Porque yo creo que muchas personas no se mueven de donde están por un miedo a un fracaso. Y cuando uno oye cuentos de emprendimientos exitosos, cuando uno oye la historia de emprendedores, una de las cosas que repiten mucho es que el fracaso forma parte de ese proceso. Uno puede ver el fracaso como algo que detiene o como algo del cual uno aprende y ese aprendizaje permite como seguir adelante. Entonces, que en tu experiencia en este acompañamiento, ¿qué nos podrías decir tú en relación a eso? Yo creo que una de las cosas que el emprendedor en ese camino entiende es que el emprendedor no es el que fracasa es el proyecto, ¿sí? Y yo creo que en esa construcción, cuando él cae en cuenta que no soy yo solamente, sino que es lo que estoy haciendo con lo que yo tengo, entiende que, bueno, hay otros caminos. O sea, eso te da una búsqueda y lo interesante precisamente de ese camino que es cíclico, o sea, que no es un camino lineal, ¿no? Como muchas veces a veces lo plantean, ¿no? Tú estás en una edad, entonces empiezas, y estás aquí, luego más o menos terminas siendo más grande y al fin te vuelves empresario, pues las estadísticas son bien
dolorosas, porque más o menos del 96% que puede tener una actitud positiva al emprendimiento, realmente llegan a emprender casi un 6%, ¿sí? O sea, o se mantienen en un emprendimiento. Entonces, ¿qué es lo que interesante que el emprendedor empieza a descubrir? Que todo construye para lo que está buscando, ¿no? Hace poco tuvimos una conversación, de hecho en un webinar con emprendedores, con Emiliano, que es el dueño de Hamburguesa Sierra Nevada, y una de las cosas que él decía es, mira, yo antes de llegar a esto casi que pasé por 3, decía ellos, proyectos completamente infructuosos, pero quizás cuando yo llegué a esto, que soy Sierra Nevada, entendí que este era mi camino. Y ahí es donde es interesante, porque él decía, mira, yo tuve una empresa, y él nos contaba que él en su camino tuvo una empresa muy, muy grande, una empresa de iluminación. Y él decía, en algún momento entendí que el problema no era el dinero. Y una de las cosas que a veces pasa con el emprendimiento es que pensamos que el emprendimiento es simplemente un símbolo de un tema básicamente monetario, ¿sí? O sea, de un tema de independencia, pero monetaria. Pero el emprendimiento es el encuentro de un propósito. Entonces, él decía que en ese camino, luego de que pasó esto y tuvo una atención con algunos socios en el que tuvo, él decide cerrar lo que estaba haciendo y termina diciendo, no, yo realmente quiero hacer otra cosa, y empieza a pensar básicamente en este tema de Hamburguesa Sierra Nevada con un espíritu muy de cuidador, diciendo, mira, yo veo que las hamburguesas son algo que la gente le gusta, pero yo quiero hacer una hamburguesa un poco más saludable y entonces quiero de alguna otra manera tener ingredientes un poco distintos. Y en ese camino encuentra que lo que realmente para él representa Hamburguesa Sierra Nevada no es un negocio, sino es un camino, ¿sí? Y es un camino que lo lleva a él básicamente a conectarse con una valoración social. De hecho, creo que es una de las empresas que más iniciativas ha tenido en temas de procesos sociales, ¿no? Ahorita está haciendo el menú solidario, la alacena solidaria, y al final de toda la charla, él dice algo que a mí particularmente me llamó la atención, y él dice, yo no contrato personas para vender hamburguesas, yo hago hamburguesas para contratar personas. Y en ese sentido, eso es una visión muy interesante porque claro, él dijo, si yo pienso en el fracaso quizás, para mí hubiera sido un fracaso muy complejo el haber tenido una empresa que producía mucho y luego decir que eso no es lo que yo quería, sabiendo que uno podía pensar que me estaba yendo bien, pero yo no estaba feliz, yo no estaba satisfecho, yo no estaba conectada con eso. Entonces, mire que también hay unas circunstancias del fracaso y es, a veces lo que uno no encuentra es el camino, ¿no? Por eso es que decimos, fracasa el intento en el proyecto. Pero tú como emprendedor ganas muchas cosas en ese camino que cada vez que haces el ciclo, de alguna otra manera llegas mucho más fortalecido hasta que ya encuentras como eso que te va a dar, como toda la visión para ahora sí caminar de una manera distinta a un proceso, digamos, que se ve que es diferente al inicio. Entonces, han habido muchas historias alrededor de eso. Y yo siempre digo, no hay una fórmula para emprender tampoco. O sea, la gente dice, bueno, ¿cómo hago yo para ser exitoso? De hecho, por ejemplo, a veces habían personas que nos preguntaban, ¿y qué pasó con el ROI? ¿Y qué pasó con el tema del presupuesto? Y a veces los emprendedores que son de espíritu emprendedor dicen, al final eso es una consecuencia, ¿no? Y ahí hay una visión muy interesante. Entonces, claro, el fracaso es para un emprendedor realmente es una fuente de aprendizaje. O sea, es una fuente básicamente de empoderamiento, es una fuente de encuentro con un propósito y es una fuente también de entender que no es. O sea, de entender que eso no es para él. Entonces, creo que esa es la visión que yo tendría ahí del fracaso. Y fíjate que yo creo que eso que tú dices es más profundo de lo que inicialmente suena, ¿no? Porque hay un tema donde uno ha oído mucho esa frase de el conócete a ti mismo como casi que como la puerta del camino para la satisfacción. Y en esto que tú estás diciendo, yo lo que puedo recoger es que ser un emprendedor o atreverte o tomar como el riesgo de empezar a pensarte como un constructor de tu propio destino,
de alguna manera engloba ese conocerte a ti mismo, porque es empezar a preguntarte, bueno, ¿para qué sirvo yo? ¿Qué me gusta a mí? ¿Con qué me alineo yo? ¿Qué puedo construir? ¿Cuál es mi propósito? Y que termina, como comentas tú, en una fuente de satisfacción muy grande. Hay algo que cuando nosotros hablamos de los arquetipos y de la importancia de estar, lo que nosotros llamamos alineado con tu arquetipo como patrón, que de alguna manera, esto no es una receta ni es magia, pero de alguna manera hay una construcción hacia la satisfacción. Cuando tú eres un pájaro y lo que te toca es volar y te toca hacer un nido y te toca buscar comida, uno no habla de pájaros fracasados, uno no tiene una región de pájaros donde van los pájaros fracasados porque no volaron y no hicieron nido. O sea, cuando están conectados con la naturaleza, el pájaro vuela, el pájaro se aparea, el pájaro hace nido, el pájaro tiene familia, y de alguna manera, si ponemos el símil de ese instinto como moviéndose, como construyendo, uno pudiera hacer el mismo símil de la satisfacción. Yo creo que el ser humano es donde nosotros nos complicamos cuando empezamos a oír referentes de lo que debería ser o lo que tú deberías estudiar o lo que tú deberías desarrollarte. Y ahí muchas personas precisamente se quedan paralizados, se quedan frente al obstáculo de, mira, es que no puedo. Y muchas veces que no puedo porque es que esa no es su naturaleza. Y cuando yo me piden que me mueva en un ambiente, en una actividad que no es mi naturaleza, inevitablemente aparece la parálisis. Entonces, esto que tú comentas como el emprendimiento, como una invitación a un preguntarme, bueno, ¿para qué soy bueno yo? Para preguntarme en qué me puedo desarrollar yo. Y en esa pregunta y en esa conexión, casi que inmediatamente empieza la posibilidad de un elemento de producción. Hay algo dentro de lo que estamos moviéndonos, más allá del tema de la pandemia. Yo creo que desde hace muchos años nosotros también como humanidad nos estamos moviendo también en una línea que está saliendo de una estructura que todos conocemos, de la cual venimos, que es el patriarcado, que aparentemente se está agotando. Y el patriarcado entre las cosas que enmarcaba, había como un camino, había como una receta de lo que había que ser. Y parte de lo que había que hacer era en algún momento encontrar un buen empleo. Y un buen empleo permitía crecer, daba seguridad, pero cuando nosotros, bajo la perspectiva de los arquetipos, de la psicología arquetipal, vemos eso, de alguna manera lo que estamos viendo es que se está repitiendo la relación con papá y con mamá. O sea, de alguna manera, no estoy diciendo que esto sea siempre así, pero de alguna manera un empleo es tener un sitio fijo donde si yo hago las cosas bien, tengo la seguridad de un 15 y un 30, por ponerlo como muy simple y muy, que sé que no todos son así, pero de alguna manera está vinculado con eso. Mientras que yo entrar en el reto de preguntarme qué quiero yo, cómo quiero construir yo, ya la cosa cambia, ya la cosa es diferente. Entonces, esto que comentas tú como verlo como un proceso, como verlo como un elemento que tiene etapas, creo que es súper importante. Aparte que tengo, porque conozco el programa y la calidad del programa, sé que aparte dentro de lo que ustedes investigaron y construyeron, lo están visualizando como parte, como que tiene etapas, ¿no? Entonces, no sé si quieres un poco como hablarnos o amplificar esas diferentes etapas que ustedes han identificado dentro del camino del emprendedor. Sí, digamos que nosotros vemos que como el emprendimiento es un camino, ¿sí? Hay como paradas de alguna otra manera en ese camino, ¿no? Entonces está el que están haciendo, muchas veces por el tema de la situación, puede ser una crisis, puede ser, digamos que uno también ve personas que dicen definitivamente me cansé de la estructura y yo quiero casi que encontrar básicamente una expresión más personal. Al final lo que nosotros vemos es que hay un grupo que en ese camino está iniciando y necesita casi que el primer escenario es ayudémosle a entender realmente qué puedo hacer, ¿sí? Con eso que él es y con lo que él hace.
¿no? Ese es un primer camino, que es la iniciación. Luego vemos un segundo camino, que es que muchas veces las personas ya logran empezar a caminar en ese proceso, y por ahí en un momento, que es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en la pandemia, han ido bien, ya han ido como estructurando, se adaptaron, y llega un cambio y no saben cómo adaptarse. Porque parece que en ese segundo camino ya tu emprendimiento se te volvió una estructura. Entonces, de alguna otra manera, ¿qué pasa? Que llega algo de afuera y te implica mover la estructura, y casi que queriéndote, o sea, a pesar de que vienes de ser emprendedor, casi que tu mindset se volvió un poquito más de poder como controlar y articular, y casi que tienes que volver a despertar ese gen emprendedor para volver otra vez a resignificar eso que está sucediendo, ¿sí? Ese es el segundo punto. Y hay otro más adelante, que ya es cuando la persona es un poco más empresario, y que básicamente ya encontró el camino, le ha ido súper bien, tiene básicamente algo mucho más estable dentro del proceso. ¿Cómo yo hago básicamente para expandir básicamente esa filosofía? Entonces ya no es solamente entender en dónde me estoy moviendo, en qué tipo de negocio, etcétera, sino también cómo hago yo para que esto se me diversifique, y esto implica de alguna otra manera volverse a reconectar con esa visión de hacerlo diferente, de encontrar nuevos caminos, etcétera. Entonces nosotros hemos visto que puede ser como que uno puede acompañar tres momentos. En el uno, empezar a encontrar básicamente eso que la gente puede utilizar como recurso, que es básicamente sus habilidades, conocimientos, motivaciones al servicio de sus ideas. Luego, el tema básicamente de cómo reinventarse y reorganizar para continuar, y en el último, que es cómo yo amplifico básicamente mi filosofía y cómo me desarrollo en función de eso. Ese es un poco como el camino que nosotros hemos visualizado, y por eso es que el emprendedor nunca deja de aprender. O sea, creo que eso es un escenario donde todo el tiempo, por más de que tenga una estabilidad, tiene que estar abierto, tiene que estar conectado con la realidad, revisando opciones, y un poco una de las cosas que nosotros vimos con el estudio es que nadie mide el desgaste del emprendedor en ese camino. O sea, todos pensamos que el problema es afuera, ¿sí? En que no leyó la competencia, en que no tiene los recursos, en que no tiene un buen liderazgo, en que no tiene las personas adecuadas, pues un poco eso, pero al final uno dice, oye, ¿y dónde quedó él? Porque al final él es parte fundamental, él es pilar básicamente de eso que está sucediendo. Entonces, nosotros hemos hablado mucho que el emprendedor construye un punto de vista muy particular, y ese punto de vista es lo que le da un punto de distinción en lo que hace en ese camino. Entonces digamos que nosotros, así como cuando uno piensa en los terapeutas y uno dice, oiga, este cuidador a veces herido que está todo el tiempo hacia el otro y tiene que también el poder de alguna otra manera sanar, también nosotros a veces vemos como cuál es la empatía que tenemos con ese emprendedor en ese camino, y cómo le ayudamos a estructurar todos esos procesos para que su potencial siempre brille, ¿sí? Y que no en el camino el desgaste, porque no se alineó adecuadamente, porque no supo enfrentar algo, pues de alguna otra manera también lo impacten, ¿no? A él como persona. Y yo te oigo y creo que ahí, fíjate que es casi que un cambio de un paradigma de cómo nos conectamos nosotros con nuestro desarrollo, con nuestra parte con el aspecto de los diferentes territorios que nos conforman en la parte productiva. Porque es como yo te oigo y bueno, yo soy mucho mayor que ustedes dos, y entonces de alguna manera estoy mucho más cerca de una generación que veía como que las oportunidades se habían cerrado. Era así como, mira, ya no hay más modelos para inventar. Ya están los bancos, ya están las cadenas de distribución de alimentos, ya están los transportes, ya están los constructores, ya están las diferentes como familias de profesiones, los médicos, los abogados, ya está todo hecho. Yo creo que cuando entró todo el tema de la computación, que entonces aparece un Steve Jobs y aparece un Bill Gates haciendo todo un boom, de repente dicen, ya va, esto lo que hace es que aparentemente no todo estaba hecho, aparentemente la cosa, todavía hay oportunidades, hay
hay situaciones que pueden cambiar, y para utilizar una frase que comentaste, cuando yo puedo identificar cuál es mi punto de vista y empieza a romperse, no solamente que tengo un punto de vista diferente, sino que hay una relación diferente con el punto de vista, que es un poco lo que tú comentas, ¿no? El punto de vista aparece como una oportunidad y aparentemente me salgo yo de la rigidez de la estructura que no me permite mover, porque yo te oigo y las palabras que me vienen son organicidad, plasticidad, riqueza, o sea, no es un camino lineal, no es algo que ya está predeterminado y ya o te montas en el barco o te quedas en el puerto, sino que hay toda una invitación nuevamente a una aventura donde hay hoy en día una cantidad de personas moviéndose. Hoy en día a mí me impresiona la cantidad de emprendimientos y la cantidad de nuevos modelos de negocio súper exitosos que antes uno no se lo imaginaba. Un Facebook, un Waze, un Rápido aquí, la misma cambio de concepción y de paradigma de modelos de negocio tradicionales, como por ejemplo los supermercados, las situaciones de distribución. Aquí en Colombia, lo que es el D1, lo que es Justo y Bueno, lo que es Tostado, es todo un cambio en el paradigma de lo que son modelos de negocio muy tradicionales o marcas muy tradicionales con un planteamiento totalmente nuevo y súper exitoso. Entonces creo, yo te oigo y veo cómo definitivamente esto tiene unas características, tiene una forma de plantearse el problema y un camino para llegar a una solución del problema. Entonces, lo que me parece interesante de lo que han hecho ustedes es poder construir lo que podríamos llamar una especie de mapa, que es muy valioso porque definitivamente hay muchas personas que quieren moverse y quieren salir de esa rigidez donde están, pero muchas veces se quedan en la orilla del mar viendo el mar enfrente porque no tienen el mapa que les dice, bueno, mira, si usted se mueve aquí a 100 metros va a encontrar una empresa que alquila kayaks, móntese un kayak y entonces, mire, aquí más o menos se agarra el río hacia arriba, se va a encontrar con un puerto y así vamos como de alguna manera construyendo un mapa donde los puertos y los kayaks y los recursos va a ser diferente para cada quien. Entonces es un mapa que la ayuda que prestan ustedes es como hacer que la persona personalice ese viaje a partir del mapa. De acuerdo. Sí, yo creo que uno de los temas que a veces pasa con los emprendedores cuando están iniciando es que digamos que yo tengo la frase de que digo, a veces antes de enamorarse de la solución tienes que enamorarte del problema que vas a solucionar, ¿no? Porque a veces piensan que voy a decir así, como que su propuesta de modelo de negocio o su negocio es el producto, ¿sí? Entonces, decir, yo vendo cupcakes, entonces ese es mi negocio, vender cupcakes. Y una de las cosas que en el camino las personas empiezan a reconocer es que lo que uno vende no es lo que la gente compra, ¿sí? Lo que yo vendo, y ahí es donde empezamos a hablar de, también que pues con Edu lo hemos trabajado, es el tema de los terrenos arquetipales, ¿no? O sea, yo puedo ser una empresa de cupcakes y no estar en el mundo de la indulgencia, necesariamente, o sea, de que si es un postre y entonces con esto tú vas a poner disfrutar, etcétera, sino que de pronto yo encuentro que hoy en día las mamás están buscando espacios de interacción en familia y lo que hago yo es utilizar este recurso que son mis cupcakes, que los sé hacer, que me encantan hacerlos, al servicio de un propósito más superior que el mismo producto. Entonces empiezo a decir, bueno, entonces yo no estoy en el negocio de los cupcakes, yo estoy en el negocio de quizás afianzar lazos en familia, o sea, y lo interesante de empezar a conectarse con eso, yo creo que también en algún momento los emprendedores empiezan a entender que su propuesta de valor, o sea, el por qué son ellos relevantes en un mercado, es porque han encontrado eso que va más allá del producto, ¿sí? Han encontrado esa identidad de lo que hacen realmente, ¿no?
Entonces, yo tengo un caso también, pues que en algún momento a Eduardo se lo contamos, es una amiga que vive en España, en Madrid, una mujer con una visión bien holística, con una conciencia alrededor de su vida, de lo que significa la maternidad, de lo que significa la familia, ¿no? Y ella, de alguna otra manera, quería hacer un tema de ecológico alrededor, o sea, buscar una manera de vender productos ecológicos. Y lo que encontrábamos es que entendiendo un poco la cultura y entendiendo las mujeres en Madrid, que son unas mujeres bien empoderadas, son unas mujeres que no se vinculan con la maternidad como se vincularía una latina, ¿sí? Entonces ella decía, sí, pero pues yo tengo mi grupito de amigas que son como yo, ¿sí? Pero pues ella misma decía, pero si yo le vendo a ellas, pues no va a ser chévere porque es muy poquito. Yo lo que necesito es llevar esto más allá. Y ella empezó con una visión, yo le decía, muy romántica, de querer llevar la parte del consumo ecológico, consumo consciente a ese grupo, a decir, quiero llevar esto a una escala más grande. Y en ese camino empezamos a encontrar varias cosas que entendimos, y es que, por ejemplo, la mujer, ellas decían, la mujer de Madrid es una mujer que a veces también le gusta mucho el tema de sentirse como en la moda, de sentirse con lo último. Entonces ella llega a una reunión, decía, y entonces hablan del vino, pero hablan del vino, wow, o sea, esos son estos temas de que estoy como en un mundo, en un mejor mundo, y ese es el mejor mundo para ellos. Ahora, yo le decía a Joana, tu mejor mundo es otro, ¿cierto? Ahora, ¿cómo logras tú llevar tu filosofía allá? ¿No? Porque finalmente lo que tú tienes que lograr entender es que las personas cada vez que compran algo que tú estás ofreciendo, tú estás aportando un granito de arena. Entonces, busquemos una forma de adaptarnos y de entender realmente cómo conectar con esos grupos. Y ahí entendió que esta marca, que es muy de la ecología, la volvió una marca básicamente de pertenencia. Yo pertenezco a un mejor mundo. No es que soy ecológica, sino que pertenezco a un mejor mundo que son el mundo de las mujeres más conscientes, pero es una conciencia que da clase. No es esa conciencia que simplemente te conecta con lo natural, sino que te conecta con la clase. Y se volvió una marca un poquito más sofisticada, ecológica sofisticada, que es una cosa un poco más disruptiva, porque al final lo que le decía a ella es, tú tienes que mirar cómo lograr que esa filosofía que es tuya llegue a ellas. Y a veces hay que buscar el camino. Y eso es lo que en algún momento el emprendedor empieza a entender, que lo que yo quiero no necesariamente va a llegar de manera directa. Yo tengo que buscar el camino y el cómo, de alguna otra manera, entrego algo que al final, en el fondo, están comprando mi filosofía. Y eso fue un poco lo que pasó allí, ¿no? Entonces, creo que cuando decimos muchas veces ciertos emprendedores se enamoran del producto y no saben básicamente realmente cuál es el valor que tú tienes en el mercado, es cuando empezamos a preguntarnos, y entonces yo qué rol juego en la vida de las personas, qué rol yo quiero jugar en la vida de ellos, ¿no? Independientemente si vendo zapatos, si vendo comida, ¿no? Si vendo juegos, ¿en qué mundo me quiero mover? O sea, yo puedo vender juegos para poder desarrollar la creatividad en los niños, como yo puedo vender juegos porque de alguna otra manera quiero afianzar los lazos entre los amigos, o yo quiero vender juegos para qué, ¿no? Entonces creo que ahí es donde ellos empiezan a vincular eso que ellos son con lo que realmente están haciendo dentro de su emprendimiento. Oh, buenísimo. Pero Felipe, no sé si tenemos alguna pregunta. Bueno, vamos a dar a la audiencia un tiempo para formular sus preguntas. Yo tengo un par, pero antes pues me quiero resaltar unas cosas. Me parece lindísimo y muy valioso esto que dice Sandra respecto al emprendimiento como una forma de propósito, ¿no? Porque es en los propósitos donde uno puede alinearse muchísimo con su naturaleza humana. Entonces, a veces es difícil verlo así y me pareció muy bonito. Y también este tema de cómo vinculas el producto debe estar vinculado a una experiencia humana. No se queda en el cupcake, sino que llega algo más que puede tener muchas formas porque
Creo que hay un gran error respecto al mercado, a los mercados que se piensa como es un tema numérico que está por allá en Wall Street y en la bolsa y no en la capacidad de traducirlo al día a día. Entonces eso que traes me parece valiosísimo. Entonces pues voy a proceder con la primera pregunta y es, ¿todos los arquetipos tienen cualidades emprendedoras o solo unos arquetipos pueden emprender? ¿Qué piensan ustedes alrededor de eso? Es una muy buena pregunta. Si quieres, yo arranco para que Sandra. Fíjate, yo creo que si utilizamos esa metáfora del arquetipo como equivalente al instinto biológico, de alguna manera cada arquetipo tiene una cualidad en la cual se va a desarrollar con mayor familiaridad. O sea, una Afrodita que forma parte del mundo afrodítico se va a desarrollar mejor en la activación de la sensualidad, en la recomendación de cómo se activan ciertas experiencias a partir de alimentos, de olores, o sea, de alguna manera las cualidades tienen que ver con lo arquetipal. Un Hefesto que pocos lo conocen, pero que me parece que es uno de los dioses que habla de producción, de artesanía, de riqueza. Cuando tú un Hefesto lo pones con pocos materiales frente a la fragua, frente a la forja, a la forja, hace maravillas. Y entonces, en ese sentido, vemos como definitivamente el desarrollo de la naturaleza empieza a expresarse de diferentes maneras. Entonces, de alguna manera, sí hay una relación entre la cualidad de lo que se puede desarrollar y el arquetipo, y es lo que nosotros llamamos estar alineados con el arquetipo. En eso, bueno, le doy la palabra a Sandra para que amplifique un poco más sobre eso, que pienso yo es una maestra, entonces... No, a mí hay una cosa así, o sea, yo creo que no hay arquetipos emprendedores, digámoslo así. Creo que cada arquetipo tiene una cualidad que si la trabaja del cual pueden nacer emprendimientos, ¿no? Yo lo que veo es que alguna vez en un conversatorio que tuvimos en la Universidad de los Andes, precisamente hablando de esto hace unos 2 años, de emprendimiento, alguien me decía en el auditorio, oiga, es que yo soy una ingeniera industrial y pues la verdad que yo nunca he hecho nada de administración, ¿no? Entonces yo pues no sé si yo pudiera emprender, ¿sí? Y es porque nosotros pensamos, precisamente tenemos la idea que para emprender tú necesitas haber estudiado o haber estado conectado con el mundo de los negocios. O sea, es como, yo tengo que tener algún vínculo con eso. Y yo siento que detrás del emprendedor hay un instinto, ¿no? Y al final eso es lo que tú perfeccionas y tú lo desarrollas y tú lo vuelves presente en tu vida. Entonces, claro, o sea, yo puedo ser una persona que es súper estructurada, y resulta que yo te ayudo a organizar tu negocio para que tome forma. Y entonces yo me dedico a la consultoría en términos de estructurar cultura organizacional. Y bueno, funciona. O si yo soy un cuidador o una persona que le encanta muchísimo el tema del servicio, pues entonces yo cojo todo esto y lo vuelvo un ingrediente muy importante y entonces desarrollo un Airbnb con un tema de la hospitalidad, donde la gente se sienta como en casa y no en un hotel, y construyo toda una simbología alrededor de lo que significa estar en casa. Bueno, y ahí estás tú, o sea, estás como visualizado. Entonces creo que no hay una lógica de, oye, si no tienes estos arquetipos, entonces pues de malas. No, creo que tu arquetipo es un ingrediente importantísimo para poder, a partir de cierta conciencia de tu proceso, volverlo un recurso de emprendimiento. Creo que podría verlo así. Ok, bueno, muy buenas respuestas. Y mi segunda pregunta va dirigida a lo siguiente, porque a veces es difícil encontrar estos dos rasgos de personalidad en la misma persona. Yo les pregunto, ¿en el proceso de emprendimiento es mejor la flexibilidad y la mutabilidad como para adaptarse al cambio? ¿O la estructura y la determinación como para mantenerse muy, muy adamante y muy resiliente en el camino?
¿Qué consideras más útil para este proceso? Yo creo que para mí, uno de los elementos que hablan de que definitivamente nosotros como humanidad estamos cambiando, es como cada vez somos menos rígidos y hay una tendencia a que aparezcan diferentes características y se sinteticen. Un poco para hablar, cuando Jung empieza a hacer sus propuestas, Jung y Freud, que fue hace 100 años, pero en términos de la historia de la humanidad fue antier, estaba como era un hecho, era un rasgo, que el pensamiento era más para el género masculino y el sentimiento era más para el género femenino. Hoy en día hablar de eso es prácticamente es algo absurdo, pues, o sea, hoy en día nosotros vemos cómo, y no es de hoy en día, desde hace muchos años, esa concepción y esa forma de ver a lo humano y la expresión del humano ha cambiado y ya, bueno, está sumamente aceptado que hombres y mujeres pensamos y sentimos con diferentes frecuencias y eso no es lo que determina el género. En relación a lo que tú estás preguntando, algo que yo cada vez veo más, cuando yo estudié psiquiatría, eso ya es historia de la psiquiatría contemporánea, nosotros veíamos cómo ese tema del cerebro izquierdo o el cerebro derecho, o sea, tú eres analítico o tú eres intuitivo. Hoy en día vemos cantidad de personas que están permanentemente brincando de cerebro izquierdo a cerebro derecho y forma parte de su naturaleza y de su rasgo. Entonces, yo sí creo que algo que permite que esta organicidad y esta plasticidad que estaba hablando Sandra, que permite como confiar en el proceso, es que cada vez más, y a nosotros nos salpica, yo creo que bueno, porque nos ha tocado como forzar y como empezar como a integrar esos elementos. En esa integración vamos viendo también cómo se potencian los recursos, las herramientas y las fortalezas que cada uno tiene. Ok. Sí, mira que hay una cosa y es que leía en algún momento a una persona que desarrolló precisamente un soporte a los emprendedores y una de las cosas que vemos con el emprendedor es que muchas veces vive su proceso en solitario. Y yo creo que en este tema entre la estructura y la flexibilidad, que es un poco donde nos estamos moviendo, creo que parte de ese autoconocimiento implica entender tus limitaciones y buscar cuál es tu mejor aliado en ese camino, ¿no? Entonces, creo que también uno necesita tener esa apertura a no pensar que está solo, que uno no necesariamente va a poder con todo, y que en esa construcción, muchas veces, si uno empieza a reconocer que uno se rigidiza o se vuelve, digamos, como mucho más formal, buscar el aliado adecuado para que de alguna otra manera genere un balance, digamos, en esta situación que permitan básicamente lograr esa movilidad, ¿no? Así como al revés, hay personas que son muy creativas, son muy flexibles y les cuesta mucho concretar. Y a veces hay dolores ahí que dicen, mira, tengo 20.000 ideas en mi cabeza y no tengo ni idea qué hacer. ¿Qué pasa? Que entonces, de hecho, hay personas en el chat que hablan del tema de los procesos ágiles, ¿no? Sprint, varios recursos que se han venido, digamos, al mundo del emprendimiento para poder llevar como proceso a cómo esa flexibilidad termina volviéndose un concepto o un prototipo o una pequeña estructura. Entonces, creo que el tema es, no podemos ser todo al mismo tiempo. Creo que es entender muy bien cuáles son mis recursos, cuáles son mis limitaciones y buscar adecuadamente los aliados. Okay. Una posición humilde, no podemos con todo y toca. Sí, muy sensato. Bueno, Enrique, Alexander Redan Rivas trae una pregunta. Bueno, se las voy a presentar y es: si la realidad es que hay un elevado porcentaje de fracaso en los emprendimientos, ¿el camino del emprendimiento no será una gran fábrica de fracasados?
Fíjate, y a lo mejor déjame entrarle por la parte psicológica, ¿no? Hace mucho tiempo, a mí me tocó participar de un programa que hablaba de los procesos de aprendizaje, cómo los seres humanos nosotros construimos a partir de los procesos cognitivos nuestra realidad. Y una premisa que tenía que me parecía que era interesantísima era que nosotros no tenemos integrado lo que es la evaluación. Para nosotros, ser evaluados o la evaluación es un elemento negativo, o sea, porque en nuestra historia muchas veces lo veíamos como algo que nos penalizaba. La evaluación como tal es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de revisar un proceso y hacer las correcciones para llegar al resultado que nosotros queremos. Entonces, hay emprendedores que al primer obstáculo se detienen y se quedan allí. Y de alguna manera sí lo viven como un fracaso y se viven como fracasados. Hay otros emprendedores que logran como pasar ese primer obstáculo y siguen adelante. Hay una anécdota que yo no sé qué tan real existe. A Edison, el creador de la bombilla, aparentemente hizo 100 prototipos y alguien le preguntó, bueno, pero ¿a ti te parece que es exitoso a tener que haber pasado por 100 prototipos para llegar a la bombilla eléctrica? Y él le dijo, sí, porque yo aprendí 99 formas de no hacer bombillas eléctricas. Entonces, fíjate cómo el fracaso o el éxito está muy vinculado con cómo me paro a poder evaluar el proceso que yo estoy teniendo. Entonces sí creo que allí es donde es muy importante el emprendimiento como proceso y la psicología del emprendedor y lo que implica como un elemento que está allí que tenemos que considerar también. Sí, de acuerdo. Yo también quería ponerles una anécdota, y es que cuando nosotros hicimos el estudio se llama Origen, sobre el tema del emprendimiento, nuestra primera lógica fue comprometámonos con la idea de reducir la brecha de fracaso en el emprendimiento. Y en el camino entendimos que no podemos ir en contra de eso. De hecho, por ejemplo, hoy en día estamos hablando más de comprometámonos con hacer del emprendimiento un progreso colectivo, que es una visión un poco diferente. Entonces, digamos que el tema del fracaso, yo creo que yo siempre hablo más de valoración que de evaluación, porque yo siento que la evaluación siempre te pone como con una unidad de medida, ¿sí? Que a veces de hecho ni siquiera es tuya, es externa. Y en ese sentido, en esa evaluación, pareciera que en el camino hay un castigo, ¿no? Es como la nota que te dicen, no, mira, 5 es que súper bien y sacaste 3, bueno, te rajaste. En cambio, en la autovaloración o en la valoración, donde hay un sentido de autosuperación, ¿sí? Yo voy construyendo mi propia medida en ese camino, ¿no? Y yo casi que me vuelvo un referente básicamente de construcción. Entonces, sí creo que si nosotros vemos en este camino el fracaso como una posibilidad de comprensión y de entendimiento de mi proceso, las ganancias son inmensas. Y creo que eso es una de las cosas que uno ve en el emprendimiento cuando la gente humildemente dice, te voy a contar lo que hice muy mal. O sea, no te voy a contar porque es muy común ver que lo hiciste súper bien. Pero nadie a veces se atreve a decir, mira, te voy a contar todos los errores que yo tuve, ¿sí? Y ahí es donde uno más aprende. Entonces, creo que es una fuente de aprendizaje. Qué maravilloso. Y bueno, y como ya última pregunta de la noche, Oscar Maíz González trae una pregunta de naturaleza profunda y es, ¿el emprendedor se mira en su emprendimiento? Tal vez como un ejercicio de autocontemplación. Y bueno, Oscar Morales trae ahorita otra pregunta, entonces no es la última, les traigo esta y luego viene otra. No sé, Edu o... Como ejercicio de autocontemplación, ¿cómo entienden el emprendimiento? Yo creo que cada vez más también en ese mismo como adquisición como de puntos de vista diferentes y desarrollos
diferentes. Cada vez nosotros estamos más conscientes, cada vez somos más testigos de nuestro movimiento interior y de los resultados de ese movimiento interior. Es como que cada vez somos más conscientes de que hay y valga la redundancia, una conciencia que puede darse cuenta de lo que otras pequeñas conciencias estamos haciendo, ¿no? Eso tiene que ver con la capacidad de disociabilidad de la psique, que yo siempre comento que hay un personaje en la historia que yo cada vez que puedo lo traigo lo nombro porque es un gran olvidado de la historia del psicoanálisis y de la psicología, que es Pierre Janet, que fue el descubridor de esta disociabilidad de la psique. Yo creo que en esa disociabilidad cada vez nosotros tenemos la capacidad de tener una parte desde la cual nos miramos, y yo creo que cada vez aparte nos miramos con más tolerancia y más aceptación de lo que somos y de los errores que podemos cometer. Entonces sí creo que el emprendedor de alguna manera sí es un testigo de ese camino de emprendimiento y es un disfrutador. O sea, yo creo que a los que nos ha tocado en diferentes momentos de vida hacer emprendimiento, yo creo que tener la conciencia del proceso, tener la conciencia de las diferentes etapas del mapa del emprendimiento, lograr como ver los dolores, los miedos, los riesgos, y cómo uno irse moviendo e ir encontrando resultados, realmente es un trabajo súper rico. Rico en todos los sentidos, pues rico en uno conocerse uno mismo, en uno ver hasta dónde uno puede desarrollar el potencial que tiene, los resultados y cómo esos resultados pueden afectar a una comunidad. Sí, yo creo que de entrada, digamos, en esa pregunta de si el emprendedor se mira en su propio proceso de emprendimiento, de entrada a veces no es tan consciente. Yo creo que en el camino él aprende a mirarse a través de su emprendimiento. Y yo creo que en ese encuentro, cuando él encuentra esa posibilidad de conectar lo que él es con lo que hace, que es un poco la visión de alinear un poco esa naturaleza como con su proceso productivo, es cuando lo que yo digo, la magia sucede. Entonces sí creo que en un primer inicio la gente ve el emprendedor mira su emprendimiento como si fuera algo por fuera de él, es como algo que hago hacia afuera, ¿no? El proveer un servicio, etcétera, pero en el camino va encontrando que es algo que hace desde adentro, y yo creo que ese es el proceso natural en ese camino del emprendedor. Ok, perfecto. Y bueno, y ahora sí, como última pregunta de la noche, Oscar Morales pregunta, ¿el éxito tiene algún papel arquetípico? Yo creo que el éxito no tiene un papel arquetípico. Creo que el éxito ha sido una gran distorsión del mundo occidental. Yo pienso, cuando nosotros nos vemos como humanidad en los antiguos y en muchas escuelas filosóficas, espirituales, de diferentes culturas, a lo que apunta el ser humano es a la satisfacción, y a la satisfacción entendida como el desarrollo, el máximo desarrollo de las capacidades y la conexión que tiene desde allí, que está muy vinculada con la posibilidad de hacer y sentir bienestar. Yo creo que en nuestro proceso de racional y de resultados es donde el éxito se empezó a construir a partir de una cantidad de referentes donde decían, llegaste sí. Y muchas personas, y precisamente yo creo que uno de los grandes aportes que hizo Jung en su momento fue hablar de la crisis de la edad, de la mediana edad, y fue a partir precisamente de cantidad de pacientes que llegaban con toda una cantidad de señales de éxito. Dinero, matrimonio, riquezas, prestigio. Y cuando iban a hablar con Jung, le decían, doctor Jung, es que yo tengo que ser muy sincero, yo soy profundamente infeliz. Entonces hay un tema del éxito como una cantidad de elementos de referencia que aparte permanentemente nos están bombardeando. Sobre eso trabaja la publicidad, y cómo realmente lo que nos toca es la satisfacción. Entonces,
Sí creo que es una pregunta muy importante y muy interesante como cierre, porque creo que aparte cuando nosotros acompañamos procesos de emprendimiento, el proceso entre comillas, de lo que podría ser un emprendimiento exitoso no se va a medir en las cifras que genera, se va a medir en la satisfacción que genera, hacia adentro y hacia afuera. Entonces, creo que es una excelente pregunta para cerrar. De acuerdo, sí. Yo creo que totalmente de acuerdo. Creo que el éxito cuando está vinculado con la satisfacción, entonces tiene un papel muy importante en nuestra vida, ¿no? Y lo que usted dice, finalmente los códigos del éxito han venido cambiando. Entonces, pero el nivel de satisfacción es el mismo, el que uno tiene que encontrar, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está la búsqueda para que eso aporte realmente al camino que uno está desarrollando en su vida, en su proceso y en su emprendimiento como tal. Bueno, con esto creo que llegamos al final de este encuentro. Sandra, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por estar acá compartiendo tu experiencia y compartiendo y aportando tanto. Quería comentarles a las personas que están interesadas que a finales de este mes, SL Group, que es la agencia que dirige Sandra, está invitando para un taller precisamente sobre psicología del emprendimiento y emprendedores y el camino heroico activado dentro de este marco. Entonces, muchísimas gracias, Sandra, de verdad, por este encuentro que fue increíble. A Felipe, como siempre, por el apoyo, y a ustedes por estar allí. Queremos comentarles que este ciclo vamos a ir como revisando, ya poco a poco les haremos llegar la programación, pero en base a esta nueva normalidad, visiones acerca de la vivienda, sobre cómo se movió la vivienda con todo esto, cómo se está moviendo la forma de entender la producción y diferentes sistemas, la parte cultural, la parte política. Entonces, bueno, esperemos que nos sigan acompañando en el espacio. Como siempre les comentamos, que quien motiva realmente el espacio, este espacio, quien lo genera y quien lo produce son ustedes. Así que muchísimas gracias. Bueno, no sé si Felipe quiere decir una última palabra. Si no, bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.